Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un cordial saludo también para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, ya estamos en nuestra cuenta regresiva para el segundo congreso de Busco en Ti en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Primero, pues se hizo en Ciudad de México. Cada uno de los asistentes, expositores, teníamos muchas expectativas. Yo creo que el padre cubrió esas expectativas y nos dio más de lo que estábamos buscando. Y pues lo mismo esperamos aquí en Bucaramanga. Sé que cada uno de nosotros, cada uno de, de los asistentes, de las personas a las cuales el padre ha llamado para este congreso, tiene muchas expectativas, tiene mucho para enseñarnos, así que la invitación está en pie, 13 y 14 de abril, Bucaramanga, Colombia, segundo congreso de Busco en Ti. Tu propósito está en tu identidad. Además, tendremos el viernes unas enseñanzas para matrimonios. Igual, si no estás casado, estás soltero, puedes asistir igual. La enseñanza sigue allí, la enseñanza nunca se va, lo que queda en nuestra mente es lo que perdura, lo que el Padre nos da es lo que debemos aceptar. Así que bueno, no se les olvide. 13 y 14 de abril, Bucaramanga, Colombia. Tu propósito está en tu identidad, que es el segundo congreso de Busco en Ti. Ahora sí, le damos la bienvenida al doctor Jiménez, con unos invitados especiales. ¿Cómo estamos hoy? Muy buenos días, gracias a Dios bien y comenzando con la bendición y con la búsqueda de la orientación de nuestro Padre Eterno, qué preciosa oportunidad en lunes, en primer día de la semana, y una semana particularmente para el mundo, pero para nosotros cada día es un día santo, porque estamos dedicados para Él. Y el día de hoy me da mucho gusto presentar a Alex y Nelly Valencia, un matrimonio con una testimonio de vida de parte de Dios muy peculiar y a quien dejo para que nos hagan favor de presentarse y de comentarnos lo que Dios les ha dado. Adelante. Muy buenos días, pues le damos gracias a Dios por estar aquí, ¿verdad? Compartiendo este tiempo con ustedes. Sabemos que pues Dios tiene siempre algo para nosotros y pues le damos gracias por eso. Sí, como comentaba Roberto, ¿verdad? Nosotros somos el matrimonio Alejandro y Nelly Valencia. Nosotros tuvimos la oportunidad de tomar el curso prematrimonial hace más de 10 años. Ahí nació en nuestro corazón el amor por servir en matrimonios. Llevamos ya casi 8 años, un poco más de 8 años sirviendo en matrimonios en nuestra congregación. Dios nos ha dado ese privilegio, ¿verdad?, de servirle. Tenemos más de, ya un poco más de 10 años de casados, de que hicimos nuestro pacto. Y pues, como decía Robert, ¿verdad? Nosotros tenemos una peculiaridad que es, pues, trabajamos juntos ya hace un tiempo. Pues tenemos ese privilegio que Dios nos da de convivir como matrimonio, pues 24 por 24, ¿verdad? Todo el día, desde que amanece hasta que anochece, estamos juntos en el trabajo. Obviamente nuestras actividades nos permiten un poquito, pues yo salgo mucho hacia empresas, a la calle. Entonces pues eh, mi esposa sí, Nelly sí trabaja directamente aquí en el despacho. Ella es contadora y pues tiene varios clientes, ¿verdad? Junto con todas las demás personas que trabajamos juntos aquí. Entonces, pues Dios nos ha permitido eso, ¿verdad? Y nos ha puesto en el corazón precisamente el servirle. Servimos porque pues Dios nos puso eso en el corazón y el día de hoy pues vamos a hablar de un tema que precisamente cuando tuvimos la invitación, dijimos, ¿de qué podemos platicar, ¿verdad? Con las demás personas, con esta audiencia, ¿verdad? Que tienen en Busco en Ti. Pues Dios puso en nuestro corazón algo que es de lo que estamos hablando en esta sección, ¿verdad? Que es el matrimonio. Nuestro título, pues es el vínculo matrimonial, creación de Dios. Y qué importante es tomar en cuenta eso, ¿verdad? De Dios sabemos que, que en su corazón, desde el principio nació en él, que nosotros viviéramos como matrimonio. Desde el principio, que ahorita lo vamos a ver más adelante, pues cómo Dios creó a Adán y Eva y los unió, ¿verdad?
y tiene un propósito. Entonces, la relación matrimonial o el vínculo matrimonial, pues es un diseño de Dios, ¿verdad? Y no es nada, no es un invento humano, no lo inventamos nosotros, sino lo inventó Dios y lo puso en su corazón desde el principio, ¿verdad? Entonces, además de que es diseñado por Dios, tiene un propósito divino en nuestras vidas, ¿verdad? Que por eso Dios nos junta en matrimonio. Y hay que entender, hay una reflexión. Nosotros pasamos más años de nuestra vida. Parece que tenemos una falla técnica, pero continuando con la idea que planteaba Alex, qué importante es conocer el diseño original, porque una nos permite entender qué es lo que aspira Dios cuando nos une en matrimonio, cómo está planteado, cuál es el propósito, cómo se transcurre a través de él. Y lo otro es distinguirlo de algo que no es el original, algo que pudiéramos estar viviendo o que a veces es influenciado por opiniones de terceros, por la propia cultura nuestra, por nuestro propio opinión y manera de vivir. Lo aprendimos en casa o lo aprendimos en lo que vimos alrededor nuestro y entonces o lo aprendimos en algún libro, alguna recomendación, una plática a la que fuimos, las recomendaciones de una persona, de un psicólogo, de un escritor. Nada más que aquí el autor es eterno, es el Padre eterno, es el que intencionó desde el inicio, desde el primer matrimonio, Adán y Eva, y está vigente y está actualizado para que hasta que él regrese el matrimonio será y tendrá las características, el original que él estableció en su palabra. Entonces es muy importante reconocer esta definición, cómo está conformado, qué cualidades le puso Dios, de tal manera de que las podamos escudriñar, plantear, eh, estudiar. Y bueno, dejamos otra vez a Alex y Nelly para que continúen. Yo Una nomás les di disculpa, un aperitivo. pero estas palabras, estas cosas no tienen palabra de honor no sé por qué de repente se nos apagó la pantalla. Y así sucede, ¿verdad? Y más cuando estamos hablando de la palabra de Dios, a veces sucede. Sí. Entonces, estamos listos, o seguimos más bien. Estábamos hablando, ¿verdad? De que el propósito del matrimonio, ¿verdad? Para Dios. Y es ese tener ser complemento uno del otro, ¿no? Qué importante es que nosotros lo consideremos en nuestra vida. Eh, Ahora, también, qué nos da el vínculo matrimonial, o el pacto, ¿verdad? Pues nos da un crecimiento espiritual como esposos, nos nutre como esposos, ¿verdad? Nuestro espíritu está más conectado con Dios, que sabemos que nuestra relación es espíritu a espíritu y el espíritu de Dios pues siempre está ahí pendiente de nosotros, hablando con nosotros. Entonces, qué importante es que nosotros consideremos eso, ¿verdad? Que consideremos que Dios, pues a través de nuestro matrimonio nos da un crecimiento mayor que si que estando solos, obviamente lo vamos a tener, pero como matrimonio en un vínculo se potencializa, ¿verdad? Es todavía mayor, porque estamos hablando de que cuando se cortó la comunicación, ahorita ya estoy recordando, les decía que pasamos más años en nuestra vida, en nuestro vínculo matrimonial, que en nuestra vida que vivimos como hijos, como jóvenes, ¿verdad? Podemos tener a lo mejor 25, 30 años, pero si Dios nos lo permite, nuestro matrimonio es mucho más que eso. Va a durar mucho más que eso y nuestra relación va a durar mucho más que eso. Ahora, también nos permite tener esa comunicación y esa resolución de conflictos, pues ¿cómo? Mediante la palabra, porque es la única forma de que podemos nosotros resolver cualquier conflicto que nos pueda surgir en nuestras vidas, ¿verdad? Como matrimonio. Siempre los va a haber, eso sabemos, pues tenemos la promesa de Dios que va a haber, siempre va a haber
cuestiones que nos van a suceder, pero ¿es para qué? Para que Dios se potencialice, Dios sea glorificado, ¿verdad? Por nosotros al tomar esas decisiones. Y otro punto que también al tocar o al poner este tema, o que Dios puso en nuestro corazón el tema del matrimonio, es porque en la actualidad los jóvenes, muchos jóvenes, inclusive los cristianos, están tomando la decisión de irse por un camino tal vez más corto, más fácil, que es juntarse en unión libre, ¿no? Y bueno, aquí también es importante mencionar el valor que nos damos como mujeres. O sea, nosotros como mujeres valemos la sangre de Cristo. O sea, no es cualquier cosa, nosotros tenemos un valor. Así es. Entonces, qué importante, jóvenes, los que están por tomar tal vez esa decisión de tener ese pacto matrimonial con Dios, pues de veras considérenlo, síganlo considerando. Es algo que da muchísima bendición para cada uno de ustedes como persona y y mucho más como matrimonio, ¿verdad? Y si no hemos tomado ese paso, pues nunca es tarde, ¿verdad? Para considerarlo, tomar en cuenta a Dios y hacer el pacto. Así es, la misericordia de Dios es nueva cada mañana y si ya estamos ahorita actualmente viviendo en esa situación, pues bendigan su matrimonio, bendigan a cada uno de ustedes, ¿verdad? A sus hijos, en su caso, que si tienen hijos, pues ponerlos dentro de la cobertura de Dios es lo mejor que pueden hacer en sus vidas, ¿verdad? Entonces, nada es mejor que eso, que entender que el vínculo de Dios es sagrado, ¿verdad? En nuestras vidas y que lo hace para bendecirnos, ¿verdad? Para que nosotros precisamente y nuestras familias sean bendecidas y tomen precisamente pues, el camino correcto. Sabemos que el camino fácil es muy ancho, ¿verdad? Pero el camino hacia Dios es muy angosto y debemos de tomar esa decisión para ir hacia Él. Entonces, considerando lo que acabamos de platicar y el vínculo matrimonial como creación de Dios, pues el primer punto, ¿verdad? El matrimonio es un diseño de Dios. Y bueno, en Génesis 1:27-28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, el matrimonio es un diseño perfecto de Dios, ¿verdad? Para el hombre. Él así lo dispuso para que fuéramos compañeros, para que estuviéramos juntos, nos complementáramos mutuamente. Entonces, ese diseño, vamos a decir, divino, lo que comentábamos al principio, y esa creación de Dios, pues, primero, dice en la palabra, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Entonces somos una imagen, nos creó a su imagen y semejanza, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que somos portadores de la imagen divina de Dios, de su genética, ¿verdad? Está en nuestra sangre. Dios lo puso desde el principio, Él dispuso eso para nosotros como matrimonio, ¿verdad? Y más como matrimonio. Entonces, Dios nos creó de una manera especial, amorosa, ¿verdad? Somos sus hijos. Él tiene todo cuidado de nosotros, de cada uno de nuestros cabellos, de nuestra célula, de cada función de nuestro cuerpo. Él tiene ese cuidado, Él nos ama. Tenemos su ADN. Así es. Entonces, cada uno de nosotros tiene un valor inmenso para Dios, ¿sí? Somos sus hijos, así está dispuesto, ¿verdad? Entonces, al tener su imagen y semejanza, pues en nuestro espíritu tenemos esa comunión o esa comunicación directa con Él, ¿verdad? A través de Jesús, a través del sacrificio que Jesús hizo por nosotros, nos da pues, ese privilegio de que ahora en este tiempo nosotros tenemos esa relación directa con Dios, de espíritu a espíritu. No necesitamos, como era en el Antiguo Testamento, que era más física la relación con Él, había que hacer sacrificios, etcétera, tantas cosas. Ahora no, ahora lo único que tenemos que hacer es sentarnos y platicar con Él día con día, ¿verdad? Tenemos ese privilegio, esa facilidad de hacerlo. Ahora, somos portadores de su imagen, entonces tenemos la capacidad porque nos da esa voluntad de inteligencia de crear, de amar, de tomar decisiones, pero ahora sí estamos llamados precisamente a que ese propósito, más bien tenemos el propósito de que eso refleje precisamente su carácter.
el carácter de Dios, que Dios se refleje en nosotros a través de Jesús, que seamos testimonio para los demás, ¿verdad? Fuimos creados para eso, para que nosotros reflejemos a Dios y seamos, pues, personas que a través de nuestro testimonio, pues Dios sea glorificado y los demás lo puedan ver en nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para que más puedan seguirlo. Ahora, nos creó a su imagen. Hay una bendición y propósito, ¿verdad? Es correcto. ¿Y cuál es eso? Ese propósito? Pues precisamente fructificar, multiplicarnos y llenar la tierra, ¿verdad? Pero obviamente llenar la tierra de sus hijos, ¿verdad? Tenemos un propósito divino de parte de Dios eh, que se ha extendido en toda la tierra a través de la enseñanza y aquí bien importante mencionar de nuestro testimonio, ¿verdad? Así como nosotros podemos decir y hablar y comentar, pero mucho va a ser lo que nosotros hagamos, cómo reflejamos a Cristo. Para Dios somos una bendición y bueno, vamos a mencionar que tenemos protección y provisión. Dios nos bendice, nos da protección, nos da provisión y es nuestro refugio constante, ¿verdad? Él es nuestro proveedor. Y bueno, también nos da paz que sobrepasa todo entendimiento. A veces hay circunstancias, hay cosas buenas, hay cosas que nos afligen. Y bueno, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la bendición de Dios transciende en todas las circunstancias, en medio de desafíos como matrimonio. En lo personal tenemos desafíos, pero sabemos que podemos experimentarlo con su paz porque Él está con nosotros, ¿no? Y bueno, la transformación. Aquí es bien importante mencionar que Él nos bendice al transformarnos a través pues de su Espíritu Santo, ¿verdad? Somos transformados, Él nos moldea y nos libera de cargas, ¿no? Y Así nos es. hace ser como Cristo. Así es, entonces en la bendición de Dios, pues Dios nos da protección, nos provee, nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento y nos transforma, que es algo de lo principal que tenemos que considerar en esa bendición de Dios, el que seamos transformados. Hay un proceso, vamos a decir, químico en los minerales, ¿verdad? Y principalmente en el oro. El oro se acrisola, ¿verdad? ¿Y qué es acrisolar? Acrisolar es a través del fuego va transformando, ¿verdad? El mineral y lo va haciendo cada vez más puro. El orfebre, el que trabaja el oro, pues hace eso, ¿verdad? Va purificándolo, va purificando a través del fuego, a través de ser transformado. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Dios nos va transformando así. A veces nos pasa por fuego, ¿verdad? Nos pasa nos manda pues, situaciones que son importantes entender que son para bendición, que son para que seamos transformados, para que cambiemos, ¿verdad? Entonces, el orfebre cuando está trabajando el oro y lo está puliendo, lo va transformando. ¿Qué sucede, verdad? Nos va haciendo como Dios nos va haciendo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando el orfebre logra la pureza en el oro? Si tú te ves junto a una pieza de oro, ¿qué pasa? Pues te reflejas en ella. Y ese reflejo es lo que Dios nos está queriendo mostrar, ¿verdad? Al ser transformados, al ser pulidos, ¿verdad? Al ser limpiados día con día, porque eso es un proceso que debe de ser constante, pues Dios va haciendo esa semejanza con nosotros y precisamente, pues al transformarnos, nos va haciendo cada vez como Él, más como Él, ¿verdad? Necesitamos llegar a esa altura, a esa estatura del varón perfecto, ¿verdad? Que sabemos que es un reto muy grande que Dios ha puesto en nuestras vidas como cristianos y no es algo que se deba tomar a la ligera, ¿verdad? Ahora, como lo venimos diciendo en el versículo, ¿verdad? Dice también Dios que fructifiquemos y nos multipliquemos. Y ese es un propósito en nuestras vidas, ¿sí? Primero, pues debemos de adorar a Dios, principalmente eso, adora a Dios en todo momento, ¿verdad? Nuestro propósito fundamental es ese, es glorificarlo. Pero ¿qué implica? Tiene una acción, ¿verdad? Implica vivir en sus mandamientos, vivir en obediencia, ¿verdad? En santidad, ser íntegros nosotros como personas. Eso es importante y tener ese carácter, ¿verdad? Así es como nosotros fructificamos, necesitamos dar fruto día con día. ¿Cómo? Pues precisamente así siendo obedientes y poniendo por obra siempre las cosas importantes, ¿verdad? Que son, pues son las cosas de Dios.
Ahora, Dios también, en ese propósito, lo comentábamos hace un rato, es la relación personal que tenemos con Él. Tenemos que tener una relación personal con Él, ¿sí? Cada uno de nosotros, como en lo individual, pero también y más como matrimonio, ¿verdad? Ese vínculo que tenemos con Él, en nuestro vínculo matrimonial que hicimos, en nuestro pacto matrimonial, formamos una sola unión con Él como esposos, ese cordón de tres dobleces que nada lo rompe, ¿verdad? Porque estamos juntos con Él. Entonces, Para nosotros, Dios nos ve como Alejandro. así es. Y al experimentar eso, pues caminamos, ¿verdad? Juntos con Él, en comunión con Él, que es lo más importante, caminar en comunión con Dios. Entonces, debemos de considerar eso. Ahora, debemos cumplir nuestro diseño único, ¿verdad? Dios nos creó con dones, con talentos, con personalidad de cada quien, ¿verdad? Tenemos una personalidad, pero nuestro propósito es usarlos precisamente ¿para qué? Para glorificarlo, ¿verdad? Para su gloria, para principalmente el bienestar de los demás. ¿Y quién es de quién debo ver ver el bienestar primero? Pues es de mi esposa, es la más próxima que está a mí, ¿verdad? Además de que es lo más importante después de Dios, es mi esposa. En ese vínculo matrimonial nosotros entendemos y sabemos que lo más importante es nuestro cónyuge. No, nada No son más que los eso. amigos, el trabajo. Así es. Entonces, pues el propósito es que lo conozcamos a Dios, que lo amemos, que le demos gloria, ¿verdad? Y que experimentemos una vida abundante en Dios. Eso es parte de esa bendición en nuestras vidas y ese propósito que Dios tiene para nosotros. Pero también aquí en este versículo, Dios nos habla de sojuzgar y señorear la tierra. ¿Sí? No solo nos da la bendición, no nos da todo lo necesario para que podamos tener comunión con Él, estar en comunión, en comunicación directa con Él, sino también nos dice que debemos juzgar y señorear la tierra. Entonces, aquí estamos hablando de un tema muy importante que es la mayordomía, ¿verdad? Dios nos dio esa responsabilidad de que debemos administrar, de cuidar todo lo que ha puesto para nosotros aquí en la tierra, en la creación, y ser responsables de eso, ¿verdad? Y cuidadosos con todo. Ahora, no se trata, al decir que vamos a sojuzgar o señorear, no se trata de que vamos a ser dictadores y vamos a hacer que la creación haga lo que nos... No, debemos ser responsables y administrarla de una manera, pues, sabia, ¿verdad? Que es lo que Dios nos está pidiendo. Ahora, decíamos, sabemos que mayordomo es el que administra, ¿verdad? Lo que no es de él. Entonces, todo viene de Dios, todo es de Dios y para él. Dios es el dueño de todo. Nosotros somos simplemente mayordomos. Muchas veces nos podemos confundir y pensar que fue por nuestras fuerzas o es mío, y no. Es de Dios y tenemos una responsabilidad, no nada más de lo físico, sino también en nuestro cuerpo, en todo, de todo daremos cuenta. El que mucho se le dio, también va a entregar cuentas de lo mucho que se le dio, ¿verdad? Así es. Entonces, qué importante es que entendamos que tenemos esa responsabilidad, ¿verdad? Entonces, Dios nos bendice, Dios nos da todo lo necesario para tener esa comunión con Él, pero también nos da responsabilidad de cuidar todo lo que nos da. Varones, nosotros tenemos que cuidar de nuestra esposa, de nuestros hijos. Es lo primerito que Dios nos va a pedir cuentas cuando nos presentemos delante de Él, ¿verdad? ¿Qué hiciste con la esposa que te di? ¿Qué hiciste con la familia que te di? ¿Los acercaste a mí? ¿Los llevaste a los pies de mi hijo, a los pies de Cristo? O sea, estás buscando su camino, estás haciendo lo necesario tú, varón, esposo, en hacer eso, en ser el sacerdote de tu casa, en ser el líder de tu casa y llevar a tu familia a los pies de Cristo, pues es importante hacerlo. Y como esposos también es importante transmitir esa parte a los hijos de la importancia que es el matrimonio. Como ellos vean nuestro matrimonio, ellos van a decir, claro que quiero ese pastel, o sea, yo me deleito con el matrimonio. Obviamente ellos saben que las pruebas, que hay situaciones, pero que estamos tomados, que estamos juntos en las situaciones y ellos van a querer eso. Si obviamente ven situaciones que aunque les hablemos de Dios, nosotros no tenemos ese amor, pues obviamente que van a decir, ay, no, yo no quiero eso, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que Dios toma ese control y que ellos van a querer disfrutar de un matrimonio, ¿verdad?
Así es. Ahora, como comentamos, el matrimonio es una creación de Dios. También es un pacto que es indisoluble, ¿verdad? El pacto matrimonial es un pacto indisoluble. Y bueno, en Mateo 19:4-6, él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así es. Entonces, el matrimonio es una unión indisoluble, ¿verdad? Como personas, como sociedad, tenemos, pues hay pactos, hay contratos, hay convenios, todo lo que hacemos para precisamente, pues, tener ese cuidado, ese control de las cosas, ¿verdad? Pero esos pueden ser rotos, esos pactos pueden ser, pues, no se pueden llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, o se pueden, pues, rescindir. Hay muchas situaciones en el mundo, pero un pacto matrimonial, el pacto con Dios es indisoluble. No hay manera de que ese pacto sea roto, se termine. Entonces, cuando tomamos la decisión de tener ese pacto es porque va a ser para siempre. Entonces, o mientras estemos juntos, ¿verdad? Entonces, qué importante es que esa unión sagrada, entender que es indisoluble. Es como cuando haces un pastel, ¿verdad? Y tienes todos los ingredientes y los vas a mezclar, los vas a batir en una batidora, todo lo pones ahí, lo metes al horno y sale el pastel. Entonces, si yo te digo, ahora de ese pastel, dame los ingredientes como al principio, pues es imposible hacerlo, ¿verdad? Y es lo mismo en el matrimonio, si quieres salirte del pacto matrimonial, al contrario, lo único que va a suceder es que haya situaciones que no son conforme a la voluntad de Dios Y y generen dolor. es correcto. Entonces, qué importante es entender que el matrimonio es indisoluble y cómo debemos de considerarlo, ¿verdad? Para nuestras vidas, para eso, para que Dios nos bendiga y precisamente nuestro matrimonio, pues, sea de bendición para los demás, principalmente para nuestro cónyuge y nuestra familia, nuestros hijos, y de ahí para todos los demás, ¿verdad? Entonces, qué importante es eso, ¿verdad? Que entender que es indisoluble. Y el hombre, bueno, dejará a su padre y a su madre. Con esto no queremos decir que no, pues que no los vamos a amar o que no los vamos a honrar, ¿no? Pero nosotros ya salimos de esa cobertura y ahora la cobertura la tiene nuestro esposo, ¿verdad? Y eso es importante entenderlo. Así es. Entonces, pues la importancia del matrimonio, ahorita Dios lo pone en nuestro corazón, ¿verdad? Y el que los jóvenes, pues precisamente tengan pues, esa revelación, ¿verdad? Porque al final de cuentas Dios nos revela eso, nos lo pone en el corazón y que entiendan que el pacto matrimonial es lo más importante en sus vidas, ¿verdad? Que están por tomarlo, los que están, como decíamos al principio, los que están por iniciar ese viaje, ¿verdad? Tan hermoso que es el matrimonio, ese pacto, pues tomen la consideración de Dios, ¿verdad? Qué importante es hacerlo, qué importante es que lo pongan en sus vidas, en sus corazones y los que ya lo tomaron otro camino, pues nunca es tarde, ¿verdad? Nunca es tarde para regresar al camino, para que Dios precisamente los bendiga, Dios les dé todo lo necesario para que puedan fructificar, para que puedan crecer como matrimonio, no irse por otro camino, ¿verdad? Entonces, la importancia la estamos ahorita aquí comentando. Dios nos pone este tema es muy extenso, es demasiado. Creo que de repente cuando lo pusimos, nos puso en el corazón, íbamos a hablar de muchas más cosas, ¿verdad? No nos da tiempo, pero precisamente sabemos que pues Dios nos va a dar oportunidad de seguir haciéndolo, ¿verdad? En algún momento y considerar que Dios es lo más importante en nuestras vidas, es lo más importante en nuestro matrimonio, como esposos, el que nos permita servirle, él es un privilegio el servirle, ¿verdad? En esto. Entonces, vamos a dejar una reflexión para la semana, ¿verdad? Que es algo que también nos puso Dios en el corazón y es Efesios 5:33. Y dice, por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer
respete a su marido. Este versículo tiene mucha trascendencia, ¿verdad? Como matrimonio. ¿Por qué? Porque dice que nosotros, esposos, dice, amen a sus mujeres, ¿verdad? Necesitamos amarlas, necesitamos demostrar, ellas necesitan sentir amor, cariño, ¿no? Nosotros somos ásperos a veces, somos hombres, pero tenemos que entender que Dios nos pone en el corazón que a ellas precisamente las amemos. Y a nosotros, las mujeres, respetarlos, ¿verdad? Qué importante es que ellos sientan ese respeto, porque obviamente ellos se sienten valorados, ¿verdad? Y aparte es nuestra autoridad. Dios nos los puso como cobertura. Así es, entonces, pues la reflexión para la semana, pues es esa, ¿verdad? Amen a sus esposas, Respeten a su esposo. demuéstrenle ese amor a sus esposas. ¿Cómo pueden demostrar ese aprecio, ese cariño, todo lo que Dios tiene de nosotros adentro para hacia ellas, ¿verdad? El demostrarles ese amor, pues que es como el que nos mostró Cristo, ¿verdad? Cuando murió por nosotros. Y mujeres, pues sí, respetan a sus maridos, ¿verdad? Y nosotros lo único que queremos es respeto, no, obviamente amor también, necesitamos ser amados, pero sí, De suma importancia. por eso Dios lo pone tan claro aquí en la palabra, ¿verdad? Amemos a nuestras esposas y esposas respeten a sus maridos. Entonces, pues, que tengan una semana excelente, ¿verdad? Muy bendecida. Así es una semana que pues ponemos delante de Dios la vida de cada uno de ustedes y le damos gracias a Dios el privilegio de servirle y de tener este tiempo, ¿verdad? Que nos da para platicar con ustedes de Dios. Le damos gracias. Muchas gracias, Alex y Nelly. Gracias a Dios por este mensaje que nos han dado, estos puntos cruciales y esta exhortación. Joven, si estás por tomar esta decisión o si ya están dentro de una relación y pueden ponerla para que Dios obre en ella, y el que está en ella, que no se venza, que no se deje vencer por las circunstancias, sino que siga adelante, porque hay gran galardón. Cuando el Señor edifica la casa, hay gran galardón. Sigan construyendo sobre la roca que es Cristo. Bendiciones y el deseo en nuestros corazones de que sea una semana llena de Él. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días.